Hola, buenas noches, bienvenidos a otro momento mágico de los jueves. Hoy vamos a tener una invitada que nos va a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con raíces. Vamos a invitarla. Conozco una de nuestras maestras de la escuela. Vamos a esperar unos segunditos. Hola. Hola, A ver, entiendo que tengo la cámara al revés, como decían sí, hoy, que podía suceder. sí, A ver, ¿y cómo será que la damos vuelta? ¡Ay, lo ya. logramos! Ahí estamos. Buenas, buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo ¿Cómo están? están? Hola, Muy Bien, bien. les contaba a las personas que nos están siguiendo ahorita y a los que nos van a ver luego con la grabación que estamos con Sandra y con Laura. Vamos a hablar de un tema de raíces. No les anticipé mucho porque quiero que ustedes sean las que nos hablen sobre el tema. Nuestro gran título de hoy, ir a buscar en las raíces para no seguir podando ramas. Entonces, me parece un tema súper interesante en estos tiempos que tenemos que estar muy enraizados, ¿no? En esta madre tierra que nos está acompañando en estos procesos tan movidos, no estar tan en las ramas que nos movemos mucho, sino ir más a lo profundo. Entonces, me gustaría que, cierto, Lau, que Sandra nos cuente quién es Sandra. Bueno, primero, buenas tardes por allá por Colombia, buenas noches por Argentina. Eh, Mi nombre es Sandra Ray y un poquito contar que vengo de pequeña, de una carrera que tuvo que ver con la danza, con el movimiento, con expresarme a través del cuerpo, y que ese fue mi primer camino. Desde ese lugar también empecé a entender que no solo la palabra contaba lo que sentíamos o nos pasaba, sino que muchas veces el cuerpo era el que contaba casi más, ¿no?, que la palabra. Y eso me empezó a generar como cierta curiosidad, y tuve, bueno, a lo largo de mi vida fui indagando en distintas disciplinas corporales, donde me iba identificando cada vez más o sumando, ¿no? Pasé por la danza, pasé por la capoeira, eh, llegué a las danzas colombianas, pasé por el afro, y todo esto también muy asociado, como bien dices, Natalia, a las raíces, ¿no? Como que uno anda en busca ahí de, de quién es, de quién fue, ¿no? De dónde viene, eh, hasta que la vida me llevó a indagar en la biodecodificación. Primero, personalmente, fue una búsqueda en mi camino. Yo me iba a ir a vivir justamente a Colombia y sentía que quería que la mochila, ¿no?, de mandatos, la cuestión con la culpa, yo tengo dos hijos, mis padres vivos, entonces era cómo hago en esto de irme en un proyecto de pareja, eh, y tratar de sentirme merecedora de este paso, de esta aventura, de este desafío, y que no me pese más lo otro, ¿no? Sobre todo la culpa y los mandatos, no es que la familia pesa, ¿no? Sino todo lo que conlleva la idea de estar cerca, y tomar riendas en la vida de uno y andar haciendo un camino que quizás no estaba tan planificado en el clan, esto de emigrar. Y, y así llevó la biodeco, ¿no? De la mano de transgeneracional, de la mano de psicogenealogía, ¿no?, que son estas disciplinas que se van integrando y se van entrelazando, eh, donde realmente siento que toda la información que tiene que ver con el árbol, con nuestro linaje, de verdad que es poderosa, es muy, muy poderosa. Digo, a veces nos da como bastante pereza, fiaca, decir, uy, tengo que andar preguntando por la abuela, por el abuelo. Y después, es maravilloso lo que sucede cuando empezamos a, a conectar, ¿no?, esa información con nuestro presente.
con actitudes o con dinámicas vinculares. De repente mi bisabuelo parece que quedó allá atrás, que no tengo nada que ver, y empiezo a eso, a atar cabos, ¿no? Un Bueno, poquito por Sandra, ahí. muy, muy interesante, o sea, movimiento en todo Espera que sentido. yo no te Primero, escucho ahora. No sé ¿me si toqué escuchas? algo. A ver, a ver, a ver. Bueno, propongo salir y volver a entrar, ¿sí? ¿Me Que me escuchas parece a lo más mí? práctico y lo más rápido, Ok, ¿vale? dale. Dale, Lau, ¿me bueno, escuchas? mientras Sandra, sí, yo te escucho. Mientras Sandra Ok. vuelve, pues contarle también a las personas que se están conectando, primero darles la bienvenida a este en vivo. Sandra está hablando de su historia y de su acercamiento a la psicogenealogía, al transgeneracional, a la biodeco, y cómo también a través de su trabajo con el cuerpo y con la danza, pues ha ido resonando y encontrando vías también para trabajar sobre esas raíces, sobre el trabajo en el transgeneracional y cómo digamos que nos es útil y se pone como a nuestro servicio en el proceso de sanación y de encuentro también desde otra manera con nuestra familia, con nuestro cuerpo, que en el caso de ella, pues contarles un poco también a las personas, yo conocí a Sandra también a través de un amigo bailarín, y pues es un acercamiento también muy bonito desde el cuerpo a estas herramientas. Entonces también para las personas que se están uniendo, para quienes siguen o no siguen a la escuela de magia, pues para quienes no, para que sigan en la escuela de magia. Yo soy Laura Orozco, estoy con Natalia Malo, fundadora de la escuela, y para quienes todavía no me conocen, pueden en Alma con Corazón, también pueden seguir un poco del trabajo que hago. Ya ahí volvió Sandra, entonces retomamos con ella. ¿Listo? ¿Ya nos escuchas, San? Perfecto. Listo. Ok, súper. Bueno, Sandra, ¿qué podemos encontrar cuando vamos a buscar en nuestro árbol genealógico respuestas a qué? Bien, a tantas cosas. Sobre todo estas cuestiones de dinámicas vinculares, ¿no? Cuando nos encontramos con dificultad para encontrar pareja o para sostener un vínculo, ¿no? Sano, o para ciertas resistencias que nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Que estamos en esas cuestiones, que nos damos cuenta que volvemos a lo mismo que sucedió con la pareja anterior y estoy como, ¿no? En un loop. eh, Ahí es bien interesante ir para atrás y empezar a averiguar y a entender qué pasó con la abuela, cómo, ¿no? Cómo eran estos vínculos de pareja, eh, que, ¿por qué? Porque hay como una impronta que queda en el ADN, ¿sí? En esto de estos hombres o abandonadores o estos hombres violentos, y estas energías que van quedando, ¿no? Y entonces, sin querer queriendo, nosotros tenemos ahí una alerta que se activa, ¿sí? Y no tenemos ni idea de dónde viene ni por qué, pero es así, sucede. O sea, tú nos hablas Bien. como de patrones, de cosas repetitivas, eventos que uno dice, pero ¿de dónde salen? Igual bien me pasa lo mismo o veo caer en lo mismo. Y también, por ejemplo, así, título, lealtades invisibles, ¿no? O sea, aquellas mujeres que pudieron con su vida solas, ¿sí? Y ha quedado en el inconsciente colectivo femenino, las mujeres podemos solas, mejor solas que mal acompañadas, o esta cosa de que los hombres, ¿no? Son más estorbo que lo que suman. Entonces, cada vez que me pongo en pareja, de alguna u otra manera, termino auto boicoteándome, por más de que tengo todo el deseo, ¿no? De un compañero y de un vínculo, y me encuentro que de alguna manera es esa lealtad, que por supuesto no pasa por el plano de lo consciente, porque ninguna de mis ancestras desearía que yo esté sola, porque sí, siempre que yo, o sea, que yo esté en busca de mi felicidad en el formato que sea, ¿no? Sería como la sensación y la claridad dentro de nuestro clan. Entonces, esto es lo que llamamos lealtades invisibles, ¿no? O sea, quedo ahí, trabada en esa idea de quiero pareja, pero miro para atrás y todas las mujeres criaron solas, fueron sustento, ¿no? Y pudieron.
Entonces, yo vengo a romper con eso. Si hay un hombre que entra a mi vida, me dejo proteger, me dejo acompañar, vamos codo a codo, eso es 50 y 50, y hay algo ahí que lo siento incómodo, ¿no? Hasta que lo puedo llevar a conciencia y realmente lo puedo desprogramar. Bien. Sam, ¿cómo trabajar con la genealogía, la psicogenealogía, el transgeneracional a favor de poder limpiar y desbloquear, digamos que todos estos patrones, también como identificarlos, porque también estos patrones no necesariamente son literales, ¿no? O sea, son diferentes formas también de repetición que se dan o de historias que se dan y hay que también develar un poco ahí entonces cómo trabajar con el transgeneracional para poder identificarlos y desbloquear. Bien, como, a ver, desde, desde la biodeco, si nosotros nos ponemos, tenemos mil maneras de empezar a observar ese clan para atrás. Yo tengo poca información, pero de repente la pregunta puede ser hasta qué enfermedades padeció, ¿no? Tu abuela, tu madre, de qué murió, ¿sí? Y esto ya nos está hablando de los conflictos no resueltos, ¿sí? Lo que tuvo que llegar a la biología para resolverse biológicamente porque no se resolvió ni racional ni emocionalmente. Y esto ya es una información, ¿sí? Con lo que yo puedo empezar a trabajar. Eh, y después tenemos como, por supuesto, un montón de otras disciplinas anexas, como el tema de actos simbólicos, empezar a trabajar con cortes de lazo, empezar, ¿no? Como a ir a buscar, ¿no? Yo también digo, ver con programación neurolingüística es un portal, ¿no? Esta cuestión de que yo hablo de pareja, y qué implicancia, qué impronta tiene para mí la idea de pareja, qué impronta tiene para Nati y para Lau, y seguramente vamos a describir el concepto de pareja con diferentes términos o con diferente intensidad o tonalidad. Bueno, y siento que eso también nos ayuda un montón a ir descifrando. Y después algo que es bien bonito son las frases programantes, ¿no? Cuando me encuentro con eh, cuestiones que llego a conciencia que las decía la abuela, que las decía la tía, que las decía papá, en cantidad de ideas, ¿no? O sea, yo di como ejemplo la pareja, ¿no? Pero el dinero, por ejemplo, ¿no? La abundancia, el merecimiento. ¿Cuántas veces quiero, tuve una consultante que decía, estoy trabajando de algo que amo, me encanta, entonces me da vergüenza cobrar. Entonces, bueno, ¿qué idea hay detrás de eso? ¿No? Entonces, si la idea era el trabajo es sacrificio, el trabajo es sudar la gota gorda, y yo no siento que esté haciendo un sacrificio, ahí estaba la idea de que me cuesta, ¿no? Cobrar y aceptar esa reciprocidad. Bueno, ahí nos toca como ir sacando las capas de la cebollita para poder ser conscientes de que, claro que puedo cobrar porque el otro está, ¿no? En este intercambio que se genera, ¿no? Es una reciprocidad, ¿no? Y que el dinero también es energía, o sea, empezar como a hilar fino para darnos cuenta todas las ideas y el sistema de creencias que está por detrás, ¿sí? De un concepto como el dinero, como la abundancia. Claro, y hay muchos, yo creo que hay muchas fórmulas, ¿no? Debe haber una fórmula familiar, o sea, una línea de frases familiares, pero también en el lugar donde vives, de pronto en los países, la ciudad. Aquí, por ejemplo, nuestras mamás, de la generación de nuestras mamás, tenían dichos como de eso tan bueno no dan tanto, o como si ríes tanto después vas a llorar, ¿no? Cosas fuertes que ya eran de una generación completa, ¿no? No de una familia o dos, sino ya de muchas. Tal cual. O lo que no cuesta no vale. Digo, qué impronta que tiene esa frase. Entonces, claro, Ujú. cuando de repente nos sale algo laboral bien bonito y fluye, o empezamos en un vínculo y no hay conflicto, ¿no? Se nos despiertan todas las alertas como si hubiera peligro, ¿no? O como si viene el hachazo, como que se va a romper la racha, algo tiene que pasar. Bueno, eso es muy interesante de verlo, de poner luz, ¿no? Como para ir, Ujú. como para ir de a poquito corriéndonos, ¿no? De esas creencias.
San, ¿y cómo podemos romper esas creencias o esos lazos o esas lealtades? ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, Algo bien interesante es, nuestro sistema de creencias es como nuestros cimientos, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos un edificio, los cimientos son nuestro sistema de creencias. O sea que si yo saco una idea, claramente tengo que poner otra, colocar otra, ¿no? Entonces, si las mujeres podemos solas, bueno, ¿qué pasa ahora, no? Las mujeres podemos con un compañero, las mujeres podemos ir codo a codo, las mujeres nos podemos dejar acompañar, podemos dar lugar, ¿no? O sea, cómo empezar a integrar otro concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como bien dicen, mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, nuestro sistema enseguida va a buscar lo que conozco. Entonces, en cuanto yo estoy dudando, nada, voy a buscar lo que tenía a mano, que era, no, mejor sola, ¿no? Entonces me parece que es bien claro esto de empezar a generar nuevos decretos serían, ¿no? O sea, para poder afianzarlos, apropiármelos y realmente empezar a materializarlos, ¿no? Darle entidad. Es como también un poco esta idea de no dejar algo vacío, ¿no? Al sacar una frase, un sistema de creencias, un mandato, un decreto, hay algo que se tiene que reacomodar también en nuestra memoria corporal, en nuestras células, en nuestra historia también, y necesita poder reconfigurarlo con algo nuevo, ¿sí? Así Entonces es. es Y como por desde otro ese lugar. lado, y por otro lado, en relación, por ejemplo, a las lealtades invisibles, ¿no? Eh, es casi como la tarea de poder aceptar que mis ancestras hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y recursos que tenían y tal vez hacer un acto simbólico donde yo pueda honrar la memoria de esas ancestras, por ejemplo, para cortar una lealtad con el dolor y el sufrimiento. ¿No? Si vengo de un clan de mujeres sufridas, ¿no? Y yo estoy en esa, ¿no? No me doy cuenta, pero estoy en esa, en modo 222, pero sigo en ese modo, ¿no? 2022, digo. Eh, entonces, ahí también una manera bien bonita es poder hacer ceremonia donde uno se habilite a la bruja, a la hechicera, y honrar a ese clan, ¿no? Y no solo hablo del clan femenino, ¿no? También nuestro clan masculino. San, yo me quiero devolver un poco a algo que de lo que tú hablas, que es eso que se presenta en mi cuerpo, que es lo que no me permite. ¿Sí? Antes de hablar del proceso de acciones de reparación, de acciones psicomágicas y de estas ceremonias, también estos encuentros con nosotros para poder sanar, esta relación también con el cuerpo para poder comprender qué es, cuáles son esos patrones tanto físicos como psíquicos, emocionales, qué es lo que impiden y cómo también ver esa relación también con la enfermedad en el caso de las enfermedades particularmente. Bien, un poquito para entrar en contexto y así como bien sencillito, la biodeco, el doctor Hammer, cuando le pone entidad a todo este conocimiento, a todo esto que él va asociando, que tuvo que ver mucho que ver también con una cuestión personal, ¿no? Vivencial propia, él habla de la solución biológica ganadora, la enfermedad o lo que se presenta como síntoma en nuestro cuerpo físico biológico es la solución biológica ganadora a un conflicto, ¿sí? Que desde lo racional o lo emocional no tuve la posibilidad de resolver. ¿Sí? Entonces, así como de bien sencillito, ¿sí? Él habla de que empezamos a consumir mucha energía en ese pensamiento rumiante de esto que nos tiene en conflictiva, donde no encontramos solución aparente, donde lo vivimos en soledad. Hay una serie de características que hacen que lo llamemos conflicto desde la bio, y hay un momento donde el cerebro dice, momentito, empezaste a consumir la energía que necesita el hígado, que necesitan los pulmones, ¿no? Para funcionar. Entonces ahí es donde el cerebro dice, bajo a la biología, ¿sí? Cierto síntoma para que uno suelte el pensamiento rumiante, se ocupe del cuerpo físico, y es un mapa perfecto.
un cuerpo donde uno también ahí entra en conciencia de que donde se manifestó, lo que se manifestó, hay un mensaje. ¿Sí? Entonces, si yo puedo trabajar sobre esto, es donde puedo hacer el clic de decir, bueno, no lo pude resolver ni racional ni emocionalmente, agradezco a este cuerpo físico, ¿sí?, que logró restablecer el equilibrio en todos los planos, emoción, espíritu, biología, ¿sí?, energía, y entonces cambia mi relación con la enfermedad. ¿Sí? Porque si yo entiendo que en el momento en que me enfermé se está buscando en todo mi sistema restablecer, ¿sí?, el equilibrio de todo mi ser, tengo que agradecer, toca agradecer. Bueno, entonces ahora sí, desde ese lugar también y esa claridad, cuéntanos un poquito sobre esas acciones de reparación simbólica, física también, cómo honrar a esos ancestros, un poco también desde esa comprensión que nuestros bisabuelos tienen, digamos que nos heredan de alguna manera esas creencias, nuestros abuelos tienen una herencia también desde lo emocional, o sea, hay como diferentes niveles, entonces esas acciones para honrar, para agradecer, para poder liberar y sanar, también desde ese lugar de comprender que ellos vivieron su proceso de la mejor manera y nosotros lo estamos haciendo también y necesitamos poder soltar incluso las acciones de perdón que decimos, no, es que debemos perdonar al otro porque el otro hizo, pero realmente es, me libero de la carga emocional también que eso me pone a mí, ¿no? Es cuando yo me cargo con la culpa o tengo una energía de culpa hacia otra persona, realmente la culpa me la estoy cargando yo también, ¿no? Entonces, un poco desde esas acciones que nos puedes contar tú sobre esas acciones psicomágicas o de reparación o Bien. rituales para poderlo trabajar. Bueno, en esta palabrita tan particular que traes, que es el perdón, ¿sí? Voy a hacer referencia, vieron que está girando en las redes, en Netflix, la serie esta turca sobre constelaciones familiares, ¿no? Sí. Y hay un momento donde el constelador le habla de que ni siquiera te voy a pedir que perdones a tus ancestros, sino que aceptes, ¿sí? Que puedas aceptar el camino de ellos, ¿sí?, con sus luces, con sus sombras, con sus aprendizajes, ¿no? Y me pareció que ese momento es muy sanador, porque cuando nosotros nos ponemos en la posición de perdonar, de alguna manera estamos juzgando el accionar de ese ancestro o ancestra. Y nosotros estamos juzgando desde nuestro sistema de creencias 2022. Entonces, que yo juzgue que mi bisabuela no tuvo el coraje de dejar a su señor marido, que era violento, yo no sé la serie de consecuencias que tenía para una mujer en el 1900 quedar sola con 4 hijos. Entonces, realmente, hoy nos separamos y sabemos que, nada, podemos volver a armar vínculo, digo, la vida continúa y el costo, ¿sí?, no es grave. No sabemos qué eran, ¿no?, 100 años para atrás. Entonces, es bien interesante hacer el ejercicio de dejar de juzgar, que yo sé que no es fácil porque vivimos en una sociedad donde estamos todo el tiempo juzgando. Poder entender que nuestros ancestros hicieron lo mejor que pudieron y que quién somos nosotros para estar juzgando, ¿no? Lo que han hecho, con lo que pudieron y con lo que no pudieron. Y entonces, saliendo de ahí, voy a hacer referencia a una anécdota que surgió ayer. O sea, hay unos espacios que es donde nos conocimos con Lau, que yo brindo, que los llamo círculos de estudio de biodeco, transgeneracional y psicogenealogía, donde de alguna manera apuesto muchísimo al tejido, ¿sí? Uno puede hacer terapia individual, y es bien válido, pero cuando nos encontramos, cuando estamos en un círculo, cuando escuchamos el relato de un otro, de una otra, y de repente yo digo, vengo a trabajar acá, no sé, mi relación con el dinero, y me encuentro que alguien está hablando de su vínculo con su padre, y me encuentro absolutamente reflejada en ese relato. Siento que la grupalidad y el tejido tiene un poder maravilloso.
bueno, y ayer estábamos hablando del plano de los abuelos, ¿no? Y entonces era, bueno, ¿qué registro tengo? ¿Qué recuerdo de aquella abuela o abuelo, ¿no? Que hace nada, que pienso y se siente rico, ¿no? Y entonces empezaban a aparecer anécdotas muy bonitas. Y entonces el ejercicio era, la tarea era, eh, eso tan bonito que me dio mi abuelo o mi abuela, poder replicarlo, ¿sí? Para con cualquiera, ¿sí? En esta idea como de, de posta, ¿no? Ellos me lo regalaron a mí, yo se los regalo a alguien, sin esperar nada a cambio, pero de alguna manera en ese brindar estoy honrando su memoria. Y así de chiquito, ¿no? O sea, una hablaba de que, no sé, la abuela siempre le hacía ponqué, o que la llevaba a tomar un helado, bueno, entonces me tomo el tiempo y llevo un helado, no sé, al niño, a vecino, a mi sobrino, la invito a mi hermana a tomar un helado, y no tengo que andar explicando, pero yo sé que ese acto, ese momento, es una linda manera de estar honrando a ese ancestro con toda la impronta que ha dejado, la huella que ha dejado en mí. Escuchándolas hablar, saben que me imagino una carrera de relevos. Es como si nuestros ancestros hubieran tenido el palito por su Ujú. etapa en la que aterrizaron en este planeta, hicieron lo mejor que pudieron, corrieron lo más rápido, sin cansarse, y después pasaron su palito al siguiente, ¿no? Entonces yo siento que esto es un trabajo de línea donde cada uno tiene un papel muy importante para sanar toda la línea y para llegar al objetivo, ¿no? Que en este caso en la carrera sería ganar la carrera, pero en nosotros pues sería como lograr aprendizaje, evolución y todos en una misma línea, ¿no? Todos en pro de algo. Bien, qué linda la imagen. ¿Y sabes qué pensaba, Natalia? A ver, lo no resuelto de nuestros ancestros de alguna manera es una mochila que nos llega, ¿sí? Pero ¿con qué propósito? Que nosotros podamos trascender. Nosotros dentro de la línea de nuestro linaje somos los más aptos. ¿Por qué? Porque tenemos todos los aprendizajes de los anteriores como para poder, más todas las herramientas por las que nosotros vayamos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener el coraje de entender que podemos trascender, ¿sí? Y no es que estamos en esa, ¿no? En la ruedita del hámster, ¿sí? Eh, entonces, eso es bien interesante, porque de alguna manera entendemos que ellos nos apoyan y los que están en otros planos, con más razón, eh, digo, de todos esos deseos que podían tener nuestros ancestros en este 3D, una vez que pasan a otro plano, son almas, ¿no? Seres álmicos que realmente están con toda su asistencia para brindarnos a nosotros en nuestro crecimiento, ¿no? Así que sí, una Claro, carrera de esto es un posta. trabajo. Es un trabajo Es en un trabajo en equipo. equipo. Sí, fantástico. Yo quiero poner otro tema sobre la mesa que creo que es un momento también importante en lo que está sucediendo a nivel global, a nivel energético, y es la mirada sobre el femenino y el masculino en el transgeneracional y en la psicogenealogía, porque digamos que nosotros lo podemos abordar desde muchas miradas, pero específicamente desde esta, ¿cuál es esa relación que se establece desde el femenino y el masculino? También cómo qué es eso que nos aporta desde cada energía a nosotros, el femenino o el masculino en el transgeneracional. Bueno, a ver, eh, por supuesto que más allá como de la disciplina está mi impronta, ¿no? En lo que cuento. Eh, Hay algo que viene en nuestra biología, ¿no? Que es esta cuestión que la mujer es contenedora, ¿no? Es receptiva, ¿sí? Es de la emoción, es sensible, y que el masculino está más asociado, ¿sí? Me gusta mucho decir sagrado femenino y sagrado masculino, ¿sí? El sagrado masculino está más asociado a la acción, al pensamiento, ¿sí? Eh, entonces, esto es como esa energía
¿no? Que prima. Pero después sabemos que todos ese yin y yang, ¿no? Ese sagrado femenino y masculino, también lo podemos trabajar en nosotros mismos, ¿no? En nosotras mismas. Entonces ahí se pone bien bonito, porque muchas veces cuando entramos casi en esos estereotipos, ¿no? Esa mujer débil, frágil, que está esperando que llegue ese señor grandotote para abrazarla fuerte, eh, nada, ella, su sagrado masculino está como, ¿no? -10, y toda la protección está puesta en ese otro ser. O sea, ¿no? Se siente indefensa, se siente desprovista de cualquier, ¿no? Posibilidad de defenderse o de plantarse o de anclarse, ¿no? Entonces la referencia de fuerza está afuera, es el otro. Bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros así trabajamos nuestro sagrado masculino, como el hombre trabaja su sagrado femenino, que es habilitarse a la emoción, salir de esa creencia de que el hombre no llora, ¿no? Lo que me viene pasando últimamente es que siento que sí, las mujeres hemos padecido el patriarcado, pero los varones también han padecido el patriarcado. La idea de que no se pueden habilitar a conectar con la emoción, de que llorar, nada, es una fragilidad, una vulnerabilidad que hay que estar como, ¿no? Escondiendo, reprimiendo. En algún momento de mi vida, mi hijo, que hoy tiene 22 años, me dijo: mamá, padezco el patriarcado, y me lo dijo con lágrimas en los ojos. Y de verdad que sentí que sí, que para ellos también es difícil, ¿no? Poder deconstruir toda esa idea del masculino. Y es una gran tarea, por eso me parece que si podemos trabajar todos, tanto el sagrado y el femenino, para integrarlo, vamos a la par. O sea, acá no hay carrera y no hay competencia, ¿no? Tenemos que sanar juntos. O sea, todas estas décadas y siglos de patriarcado nos toca sanarla juntos, mujeres y varones. Y yo estoy convencida de que yo en otra vida he sido masculino, entonces siento que en esta estoy en este envase femenino, pero en algún momento fui varón y seguramente, nada, estuve bajo el régimen de ese patriarcado, entonces me parece que eso también nos colabora a buscar ese equilibrio acá primero, ¿no? Sí. Gracias, Ana. No sé si contesté la pregunta. Te acercas, digamos que sí, y yo siento que en últimas también es esa luz a poder nosotros ver ese femenino y ese sagrado femenino y ese sagrado masculino en nuestras familias, ¿no? Cómo nuestros padres, nuestros abuelos abordaron o no abordaron sus emociones, y cómo esa fuerza que justamente antes narrabas de esa mujer que lo puede todo, porque además llegan también muchas mujeres a la consulta que me dicen, es que mi mamá se quedó sola con 10 hijos y lo hacía todo, entonces la forma en la que comprendimos el deber ser de la mujer, el deber ser de ese femenino, es con un masculino exacerbado, ¿sí? Con un masculino que dice es que tengo que hacer, 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 y lo que pasa en esos casos es que el femenino se apaga, entonces la emoción queda puesta a un lado, ¿no? Entonces también es poder identificar esas dos energías en nuestros ancestros, en nuestros padres, en nuestros abuelos, cómo se dieron para nosotros también poderla resolver e identificar que tenemos las dos y que necesitan poder estar en un convivio para que sea sano, ¿no? Y esto, ¿no? Que también qué rico que se pone cuando uno puede estar en pareja y hoy sabe que puede apoyarse en el hombro del otro, pero que mañana también puede poner el hombro para que el otro también, ¿no? Claro. Tome mi apoyo. Y no que siempre hay alguien que tiene que estar ahí firme y fuerte, y que, ¿no? Sí. Porque es durísimo eso también. La sensación de poder tener esa flexibilidad en los vínculos, de poder, ¿no? De repente abrazar y después también ir a pedir ese abrazo. Sí, contener y sentirse contenido, sí. Que cuántas mujeres en esto ¿no? Sabemos abrazar, contener, proteger, pero después, ¿cómo nos cuesta, ¿no? Hacer eso y dejar tirarnos para atrás y confiar en que hay un otro, y que no está mal que yo diga, hoy no puedo más, ¿no? O hoy no quiero más, no quiero sostener más el mundo, ¿no? Me quiero dar el permiso de, nada, de entregarme, de caer,
de llorar, ¿no? De desahogarme de lo que sea, ¿no? Porque a veces andamos atrás de esas imágenes, ¿no? Como de madres Súper o mujeres, poderosas. ¿no? Sí, sí, tanto mujeres como hombres, ¿no? Yo creo que son problemáticas que trascienden el género, trascienden el género. Yo no sé ustedes qué opinan, pero yo veo que esto es un gran tejido, porque nosotros somos hombres y mujeres mezclados, porque de pronto un hombre hereda una lealtad a su abuela, mujer, ¿no? Entonces estamos muy mezclados. Tenemos hombre, mujer tejido con otro hombre y otra mujer, entonces esto es un entramado en el cual no podemos hacer una separación, porque yo he tenido casos de hombres que por ejemplo, están obesos, que su cuerpo está gordo y es por alguna lealtad con una abuela mujer. Entonces, no sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, yo, pues no sé, hablo en mi caso particular. Muy recientemente encontré que yo siempre pensé que tenía lealtades hacia mi mamá, hacia mi mamá, hacia mi mamá. Hace poco salió una hacia mi papá, con relación sí a la familia materna, a la familia de mi mamá, pero era hacia mi papá. Y era ese lugar de protección que él tuvo que ejercer cuando mi mamá me estaba gestando, y la lealtad era hacia mi papá, no hacia mi mamá. Entonces, claro, es esa relación porque además en psicogenealogía hay lealtades por oposición y por repetición. No es, una lealtad también es yo ir contra la corriente. Yo no voy a repetir esa historia, entonces me pongo la espada de no y no y no. ¿Sí? Historias, por ejemplo, no sé, familias donde hay un historial de alcoholismo, y alguien dice, yo no voy a repetir esa historia, pero mucho de lo que hace termina bloqueando otros senderos y pues como espacios de su vida. Entonces hay una lealtad, pero es por oposición, y otras por repetición, que es donde estoy repitiendo ese mismo sistema de creencias, ¿no? Entonces, sí, hay de ambos lados, ¿no? Hacia los hombres siendo yo mujer, hacia las mujeres siendo mi hermano hombre, siendo la persona que sea, según también desde el lugar que necesite poder resolver ese conflicto. San, ¿qué dices? Que es la invitada. Sí, sí, por supuesto, no, no, por supuesto que hay acuerdo. Y en esto que hablamos, ¿no? De que estamos mezclados, o que no es que la línea femenina, ¿no? Viene de una conflictiva y no, no es así, delinear la cosa. Pensaba también esto, ¿no? O sea, no hemos aprendido, a ver, o nos quedó asociado, ¿sí? El amor, por ejemplo, ¿no? A los celos, al poder, al apego. Y esto lo hemos mamado nosotras como mujeres, como los hombres, ¿no? Digo, para atrás uno escuchaba, no, porque me cela, si te cela te ama, ¿no? Y esas cosas que nos pasan, no es una cuestión de mujeres o varones, ¿no? Bien, esto viene, ¿no? De generación en generación. Entonces es bien interesante como entender que estamos ahí desaprendiendo, ¿no? Para permitirnos amar desde un lugar más sano. Y si logramos entender que tantas veces nosotras como mujeres decimos, bueno, pero no, viste, no hay caso, no sé. Bueno, si nos damos la oportunidad, y digo que lo que sí se pone interesante es como también la posibilidad de aceptar los procesos, los tiempos, ¿no? O sea, yo tengo un tiempo para encontrarme con determinada verdad, y que quizás, no sé, mi hermano o mi hermana, hoy no necesita de esa información, pero de acá a 10 años sí, ¿no? Y yo no, o sea, yo no estoy más elevada que el otro. O sea, este es el aprendizaje que yo necesito hoy, ¿no? Para mi ser álmico, y el otro tal vez en 10 años está en esta, que no es, ¿no? Entonces me parece que se pone bonito, porque a veces creo que en estas cuestiones de, de encuentro en lo vincular, las mujeres somos de indagar, y somos de preguntar y repreguntar, y somos de ver, ¿no? Y entonces a veces sentimos que ellos vienen como atrás y lento, y también tienen otros procesos. Esto fue algo que a mí me pasó, que fue maravilloso. Siento que nosotras somos, que vamos a la terapia, que vamos a la constelación, que vamos a... Y uno dice, y el man no hace nada, ¿no? Pero de repente se fue, qué sé yo, a un retiro de no sé qué, o
no sé, se encontró con un amigo en un café y uno se los imagina hablando de fútbol y resulta ser que ese día vino iluminado. Entonces, aceptar que tenemos diferentes maneras Ajá, de buscar, de indagar, ¿no? Y que son bien sí, válidas, ¿no? Y que ninguna desacredita ninguna otra. Yo creo que eso requiere de mucha humildad también, ¿no? Que podamos decir, Sí. bueno, este es mi proceso, yo no puedo ponerme, ¿no?, a juzgar el otro, más allá de que nos cuesta un montón. Yo quería aprovechar justamente eso que estabas diciendo para preguntarte sobre el tema de la confrontación. Digamos que desde el lugar que también la psicogenealogía, el transgeneracional, y pasa también en muchos procesos donde nosotras iniciamos terapia, iniciamos un proceso, nos enganchamos y las que somos como, voy por allí, voy por allá, ¿no? Entonces hay un momento en el que uno también tiene que parar y hacer el ejercicio de ver hacer también por su cuenta y no darle la responsabilidad todo el tiempo al terapeuta. Bueno, no todo el tiempo, es no darle la responsabilidad al terapeuta, sino asumirla uno, pero sobre el tema de la confrontación, porque pasa mucho en quienes están iniciando ciertos procesos que sienten la necesidad de ir a confrontar a su padre, a su madre, a su hermano, al abuelo, a la abuela, al amigo, de es que yo me siento así porque es esto, tengo esta lealtad contigo, este patrón viene, ¿sí? Y es complejo porque en últimas ellos no están buscando, ¿no? Ellos no están en ese proceso, somos nosotros los que iniciamos el proceso, entonces también que nos hables un poquito desde ese lugar, porque sé que es una tentación que siempre tenemos de ir a arreglémoslo juntos y realmente no siempre pasa así. Mirá, había una publicidad aquí en Argentina que me parecía muy genial, que era que llegaba un man y se acostaba en el diván y el psicólogo decía, la culpa es de su madre, nos vemos la semana que viene. Y era muy buena. Entonces, claro, acá no estamos buscando culpables, ¿no? O sea, no es, abuela, usted tiene la culpa, papá, usted tiene... No, no, no. Y me pasa a veces que es, bueno, cuando perdones o cuando puedas aceptar, ¿no? Y ni siquiera es que tenés que ir a decir, o sea, ¿no? Como se dice, el perdón me alivia a mí. No es que yo tengo que ir a perdonar al otro. En el momento en que yo perdono, acá la carga, ¿no? Sale de mis hombros y me siento mejor. Entonces no es con el otro, es conmigo. Y algo que yo pongo muy en contexto, que puede venir de la mano de lo que vos decís si lo miramos de otro ladito, Lau, es que muchas veces yo pongo en contexto que cuando yo empiezo a indagar sobre el árbol, en todos los clanes hay secretos, en todos los clanes hay cosas abajo del alfombra. Entonces, la familia se incomoda muchas veces. No es gratuito que uno empiece a abrir preguntas. Sí. Entonces, entender que hay una resistencia que no tiene que ver, no es que no te quiero brindar la información, sino que lo que vos estás pidiendo me da miedo, porque mientras tú en la alfombra acá estamos todos, ponemos cara de que está todo Estamos bien, ahora, tranquilos. claro, ahora si vos estás levantando la alfombra, no sabemos qué va a salir de abajo, pero en realidad no es que no queremos ni apoyamos tu proceso, nos da miedo. Nos da miedo porque nosotros no estamos en esa dispuestos a encarar y poner luz donde hay oscuridad. Sos vos, ¿no? Ese es usted. Sí. Entonces es bien interesante entender que hay una resistencia que es casi lógica, pero que no es personal. No es conmigo, no me lo hacen a mí, sino que cuando Es yo su proceso. estoy cuestionando indirectamente el clan siente que, a ver, si estamos bien, ¿qué venís a mover la espantería? ¿No? Entonces es como la sensación de que nosotros estuviéramos increpando, ¿no?, a mamá, a la abuela, a la tía, en sus creencias, en su accionar, en sus conductas, y no es por ahí. Entonces ahí está claro que tenemos que volver ¿no?, a nuestro eje. Yo estoy queriendo entender yo, trascender determinados conflictos o patrones, pero no le estoy pidiendo a todo el mundo que se ponga al lado mío y avance conmigo. Y después es, casi me animo a decir, inevitable que hay un efecto dominó. Sí. Que cuando yo me muevo, como yo me moví, ya el otro no me puede ver como me veía, porque yo ya no estoy en el mismo lugar. Entonces, claramente al otro le genera una incomodidad.
pero vos no eras la que era buenita, o sea, de repente ahora no sé qué, te andás con esas cosas, entonces yo te tengo, o sea, te me fuiste, te me corriste, no estás, y yo estaba tan cómodo mirándote ahí, te veías tan linda, bueno, me parece que es un poquito por ahí. Y me parece que si nos corremos de Bien. sentir que es personal, Sí, eh, no. ahí tenemos una maestría. Bueno, yo tengo otra pregunta. Yo, a ustedes que son más especialistas en el tema, ¿los roles tienen que ver algo? O sea, el rol, por ejemplo, de haber elegido en esta encarnación ser una hermana mayor o ser el único hombre entre tres hermanas, o estos roles que uno elige como alma, ¿también tienen alguna relación con todo esto? A ver, licenciada, la dejo a usted, arranque. Bueno, hay una primera idea es el orden en el que nacemos, ¿no? Ser hermano uno, hermano dos, ¿sí? Hay unas, digamos que unas responsabilidades que se comprenden o unos elementos importantes que se comprenden en el orden en el que venimos. En, en familias, por ejemplo, donde hay más de dos hermanos, entonces, bueno, el primero tiene como esta figura es el experimento de los papás, ¿no? El hijo uno es el experimento. Ujú. El hijo 2 entra como a este lugar también de ser un poco más consentido, ya los papás aprendieron un poco, están en el lugar. Al hijo 3 lo crían los dos hermanos, ¿no? O sea, hay unas relaciones ahí bien particulares sobre el orden de los hermanos. Eh, pero claro, o sea, hay un montón de información también desde el transgeneracional de qué podríamos venir a compensar, ¿no? Es, por ejemplo, si hubo una pérdida de un bebé, si hubo un embarazo que no llegó a su término, entonces si viene un bebé después, quizá viene a compensar. No, hay una gran cantidad de información sobre esos roles, pero claro, definitivamente también el poder ocupar un rol dentro de la familia es importante y hay más que la importancia del rol, creo que es el poder asumir el rol, porque nos pasa también mucho que nosotros, por ejemplo, eh, a los hijos terminamos asumiendo el rol de papás muchas veces de nuestros padres, consciente o inconscientemente, o entre hermanos hay una pareja simbólica. Sí, digamos que en algún momento apareció también en mi familia este lugar de hermanos como pareja simbólica y eso qué quiere decir que nosotros vamos, o sea, construimos una relación tan sólida que vemos en el otro una proyección. Y es como, uy, no, o sea, con mi hermano yo me llevo también que inconscientemente el uno está buscando, y es lo mismo que pasa muchas veces en un hombre que está buscando una mujer similar a su madre en una pareja, ¿sí? O en una mujer que busca un hombre similar a su padre en una pareja, entonces lo que está sucediendo es que no estoy ocupando el rol que me corresponde, ¿sí? Si venimos con unas tareas álmicas, ahí ya entramos a otros temas y es el plan de vida del alma, el por qué elige llegar a la familia que elige, el por qué elige los padres y es el potencial biológico de esa familia, ¿no? La familia tiene un potencial biológico que incluye incluso el potencial de enfermedad, ¿no? El potencial de un desarrollo de un conflicto biológico. Pero es como nosotros dentro del transgeneracional, dentro de la familia, asumimos el rol que nos corresponde. Porque sí, a veces terminamos asumiendo, siendo la pareja de la mamá, la pareja del papá, la pareja del hermano, la mamá de la mamá, sí, y pasa en todas las familias, y San me corrige, o sea, en todas las familias estamos cambiando de roles constantemente porque incluso a veces sentimos que el otro necesita protección, que yo sé más que el otro, que necesito, o sea, hay unas compensaciones ahí subconscientes y terminamos haciendo la tarea que no nos corresponde. Y sumando a esto que dijo Lau con tanta claridad, es lo que también desde las constelaciones familiares se llama el orden del amor, ¿no? O sea, si yo soy segunda hija y estoy haciendo la tarea del primer hijo, ¿sí? O sea, estoy ocupando el lugar del primer hijo, ¿sí? Ahí hay un desorden, ¿sí? Entonces, hasta que yo no ceda ese lugar, hasta que no deje que el otro haga como pueda su tarea de primer hijo, con lo que implica o con la energía que eso refiere, hasta que yo no me corra, ¿sí? Esto es una distorsión, ¿sí? En el clan. Entonces, eso también es bien bonito, que tantas veces queremos como eh, salvarle las papas al otro, ¿sí? Y en realidad todos venimos, ¿no?, a trascender determinados aprendizajes, y es como cuando los hijos decimos, ay, no quiero que le pase nada, entonces le ando corriendo las piedritas de adelante mientras camina,
¿no? Y esas piedritas eran aprendizaje, ¿no? Para seguir evolucionando. Entonces yo le corrí las primeras 3 chiquitas y después se encontró con la grandotota. Y Y no no aprendió pudo. a pegar el soltito, o sea, no tiene impulso ahora para la grandota. Entonces es medio como eso. Y en esto que decía Lau de hacerle de marido a mamá o de esposa a papá, también, ahí es como, para esa persona después es muy difícil salir de su clan estricto y hacer su propio nido, porque siente que allá tenía que estar, ¿no? Al lado de mamá. Entonces termina buscando una mujer mayor, ¿no? Que se parezca a este rol que tenía él de matrimonio con su madre, pero que después termina, ¿no? Volviendo a casa a ponerse al lado de mamá. Y en la pareja ni les cuento, ¿no? Cuántas veces maternamos o paternamos, Ah, pero hay sí. algo que está bien, a ver, que a mí me parece que es un buen clic para que nos demos cuenta, porque cuántas mujeres dicen, no, tengo un hijo más en casa, ¿no? ¿No? Subestimando bastante al señor marido. Sí. Lo que se pone interesante ahí es que en el momento en que yo materno a mi señor marido, ese pseudo hijo no va a tener ganas de tener relaciones sexuales con mamá. Por lo tanto, la libido cae. Entonces, es bien interesante cuando nos encontramos que estamos maternando a pareja o paternando, entender que ahí sí es el principio del fin. Lo dije, No, lo está muy dije. bien. ¿Sí? Entonces, a veces me siento re buena, porque lo ayudo, porque pobre, no puede. Bueno, pero ahí la libido se va perdiendo y se va perdiendo, primero porque si le hago de madre, ¿desde qué lugar sostengo a ese señor, ¿no? Para admirarlo, ¿no? O sea, si ya lo estoy viendo pequeñito, ¿no? Entonces, me parece que esa es una invitación que yo hago, que en cuanto nos damos cuenta que estamos en una de esas, empezar a darle lugar al otro nuevamente de pareja, de par, para que el vínculo sí pueda ser sano, y no se nos desvirtúe en esos términos, ¿no? Ujú. O sea que en todo lo que estamos hablando es todo el mundo tomar una posición, ¿no? Y darle y reconocerle la posición al otro, sea un ancestro, sea el que está viviendo con nosotros, sea un hijo, sea la mamá, o sea, darle una posición, ocupar nosotros mismos nuestra posición y trabajar en equipo. Es lo que yo sacaría como una gran conclusión, como hacer esta gran investigación de vida, que es muy interesante, a mí me parece supremamente interesante quiénes fueron los ancestros, de dónde venían, en qué cultura estaban. Y como esto es de arrastre, arrastre desde donde estamos hacia atrás y hacia adelante. Entonces, saber que esto es un trabajo para todos. Ay, Es tremendo. Creo que ¿me te escuchan perdimos ustedes a una mí? última parte. Sí, te escuchamos. ¿Tú nos Me volvió a escuchas? pasar que quedé sin sonido. Salgo y me invitaste enseguida, Ana, porque yo no sé si es algo que toco, pero bueno. O les doy respiro de mí. No. Sal. Bien, yo no sé si las personas que están acompañándonos tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran comentar y aprovechamos también antes de cerrar para tocar algún tema que de pronto haya por ahí en vilo, si alguien quiere comentar algo. Bueno, sí, la invitación a que todos conecten, hagan alguna pregunta y recuerden que de todas maneras después, cuando queda este video, ustedes también pueden hacer preguntas y con muchísimo gusto nosotros vamos a respondérselas en un mensaje privado o realmente en los comentarios. En los comentarios. Listo, ya se va a unir Sandra nuevamente. Sí, ahí recordarles que pueden seguir a Sandra en @pachasanray, es Sandra Ray, en Instagram para que conozcan más de su historia. Bueno, Sam, volviste. ¿Ya nos escuchas? Sí, sí. Listo. Una cosita que sumo a lo que dijo Lau, que es realmente importante. Aquellas famosas enfermedades hereditarias, ¿no? Que decimos, si mamá tuvo diabetes, si la abuela tiene diabetes, yo voy a tener diabetes.
Fíjense que si somos 5 hermanos, los 5 no tenemos diabetes, Ujú. ¿verdad? Entonces, no es que soy propenso a tener la enfermedad, sino que a vivir el conflicto. O sea, tengo la posibilidad de trascender el conflicto. O sea, esa enfermedad me está hablando de un conflicto no resuelto. Entonces, si yo puedo ir a ver cuál es el conflicto que está detrás de esta sintomatología, ¿sí? Puedo armarme de valor para decir, bueno, yo esta la trasciendo, ¿no? Entonces no es me voy a enfermar, ¿sí? No es ese miedo de que esto que viene de para atrás me toca también, no me toca, ¿sí? Tengo la posibilidad de ponerme a trabajar y trascenderlo. Entonces cambia un montón la idea de esas cascadas, ¿no? Desde la enfermedad con el clan. Y suma. Por supuesto, o sea que esto ya no es una carga, sino son oportunidades de trabajo y de avance. Exactamente. Usted lo ha dicho. Todo es una experiencia, aprendizaje, es el tren. Bueno, pues yo creo que el tema ha sido supremamente interesante. Nos podríamos extender mucho más y podríamos indagar en muchas otras cosas, pero vamos a invitar a Sandra Ray en próximas oportunidades para que comparta con nosotros. Eh, Encantada. Muchas gracias y yo creo que bueno, por hoy hemos tocado varios puntos. No sé ustedes qué opinan. Sí, creo que ha sido una hora muy bella, muy llena de información valiosa para todos y para todas. Entonces agradecerle a Sandra por este espacio tan bello, por todo lo que hemos compartido también, que bueno, pues aquí la idea es poder seguir abriendo estos espacios de charlas y las personas también están interesadas como en otra información, chévere que nos escriban a la página de la escuela también para ver qué les puede interesar y podamos tener invitados. Si quieren invitarse también, nos escriben y los invitamos. Entonces, bueno, recordarles que el Instagram de Sandra es @pachasanray y el perfil desde el que trabajo con Trey y con Gre es Alma con Corazón, Corazón con K. Nata Malo tiene su Instagram y el perfil de la escuela, que es una persona también muy famosa. Ah. Agradecerles a todos por su presencia el día de Bueno, hoy. y yo, bueno, súper agradecida de estar este ratito conectada con ustedes y con mi amada Colombia, porque de verdad que estar con ustedes es estar un poquito de aquel lado, y siento que Colombia me ha enseñado mucho y todo el entramado de afectos me ha enriquecido y me ha nutrido de una manera tan bella que siento que mi corazón es mitad tricolor, Colombia, y mitad argentino, así que es un gusto seguir en estos espacios de intercambio, de compartires y de reciprocidad. Sí, Gracias. todavía tiene temas pendientes porque Sandra también hace unos masajes maravillosos, trabaja también desde el cuerpo con el masaje, y entonces hay mucha información para seguir Mm, tratando. Bueno, súper, súper. Bueno, una Muy feliz gracias, noche para todas. bueno, gracias. gracias. Que descansen. Chao, chao. Chao.